Y vamos a ir conversando sobre de qué trata todo este ciclo y cómo se relaciona con los instrumentos del planeamiento en el país. Pero me gustaría que puedan ir interviniendo y haciendo algunas consultas, si ustedes lo creen conveniente, y de repente compartiendo algunas experiencias, comentarme algo al respecto. Voy a activar el chat para poder ir visualizando. Y así vamos interactuando. Listo. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es marco normativo, que ahí tenemos contenido todo lo que es la parte conceptual, y vamos a ver lo que es en sí el ciclo de planeamiento estratégico y mejora continua y cómo interactúa con instrumentos de planeamiento, con insumos, con instrumentos de planeamiento en sí también. Entonces, tenemos que la política nacional, tenemos estas dos primeras directivas, la 01 del 2014 y la 01 del 2017, que ya las hemos visto, ¿no? Vamos a ver lo que es la normativa, en la cual habíamos visto la vez pasada, y aquí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien me puede decir de los participantes, me puede comentar cuáles son las fases del planeamiento estratégico, del ciclo de planeamiento estratégico? Eh, doctor Carlos, buenas noches. Buenas noches, a ver, Carlos ¿cuál es Calderón, su nombre? yo soy Federico Moscoso Ojeda, de la Mucho ciudad de gusto. Cusco. Mucho gusto. Buenas noches, porque Dígame. no tenía la oportunidad de ingresar, había problema con el internet para las dos sesiones. Y yo ahora estoy participando primera clase y a la pregunta, quiero participar a la pregunta que ha desarrollado usted. Eh, De y acuerdo. hablamos de, sí, doctor. Sí, lo escucho. Sí, doctor Carlos, en el sentido de que más o menos un plan estratégico tiene que tener un aspecto fundamental que es la parte filosófica empresarial, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado. Dentro de la parte de la filosofía empresarial, vemos de que debe haber una misión y una visión y sus valores fundamentalmente para diseñar un plan estratégico adecuadamente, ¿no? Entonces, teniendo esto, pero antes de hacer ese estudio de la visión, la misión y los valores de la institución o de la empresa, tenemos que hacer un análisis de la situación actual de la empresa, ¿no? Para ver en dónde estamos parados y dónde queremos ir a llegar, ¿no? Entonces, un planeamiento estratégico es tan importante para buscar un direccionamiento a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, es diferente hacer un plan estratégico de un sector privado que en el sector público. Entonces, el plan estratégico está direccionado más para las instituciones del Estado, que sabemos que en la normativa que usted ha manifestado en sus primeras clases, habla de que todos los gobiernos locales y regionales, por ley, deben formular su plan estratégico para poder desarrollarse adecuadamente y buscar un desarrollo regional y un desarrollo local, ¿no? Y eso hablamos a nivel nacional también, ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando el plan bicentenario para el 2021 que vamos a cumplir al próximo año, y hay un plan estratégico determinado con varios ejes estratégicos, ¿no? Como educación, salud, vivienda, transportes. Y creo que, doctor, esa es la parte fundamental que nosotros, usted ha indicado en las primeras clases, ¿no? Secciones, y creo que hay que considerar esos aspectos, doctor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, usted entiendo que viene más del sector privado, ¿no? Trabaja más en el sector privado, ¿de No, acuerdo? no, yo soy del sector público, doctor, más Ah, del sector perfecto, público. perfecto. Sí, Excelente, gracias. yo he trabajado en el sector público como funcionario también y ahora soy docente universitario de la UNSAG, ¿no? De la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Soy
Excelente. magíster en administración y creo que estamos relacionados dentro de eso, por eso me agradó participar en esta especialización de administración y gestión pública, ¿no? Porque yo siempre he iniciado con Claro. decirle que yo tengo 40 años de experiencia en el sector público, doctor. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias, Federico, por la participación. Y de acuerdo, bueno, somos colegas, ¿no? Estamos en el sector público y muy de acuerdo con las orientaciones que dio, ¿no? El planeamiento estratégico es ver dónde estamos. También comentabas algo de establecer esas prioridades, ¿no? Ver esos objetivos hacia dónde y ver la dirección hacia dónde queremos ir, ¿no? Y como que nos comenta Juan, ¿no? También la perspectiva estratégica e institucional, ¿no? Que también es presente. Pero vamos a ver aquí algunas de las respuestas que complementan a lo que usted nos comenta. Y vamos a llegar ahorita, bueno, veo que he dejado de compartir, me disculpan. Ya, ahí estamos, ahí nos habíamos quedado. Yo había salido de la gráfica del ciclo para, para hacerles esa pregunta, justamente. Entonces nos comentan, además también nos comentan algunos participantes, esto se ha borrado todo el chat, a ver, nos dice Marleni, ¿no? Que son Mer nos dice, perdón, Marleni nos saluda, buenas noches Marleni, nos dice Mer que son 3 fases: prospectiva, estratégica e institucional. La fase del ciclo de planeamiento estratégico, nos dice Liz, son futuro deseado, política y planes coordinados, seguimiento y evaluación para la mejora continua y conocimiento integral, y ahí sería de la realidad. Muy bien. Bien, entonces, bueno, esta pregunta la hago porque tenemos que tener muy claro cómo está enmarcado en la normativa y en el SINAPLAN la denominación o el concepto del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Entonces, vemos aquí estas dos normas, estas dos directivas, la 01 del 2014. Como les comenté en algún momento, esta apareció para ordenar el SINAPLAN, pero esta que ven a la izquierda ya está derogada, ojo. Y en esta directiva se habla de 3 fases que son principales, y abajo, digamos, en la base, aparece lo que es el seguimiento y la evaluación. ¿Ya? ¿De acuerdo? No olviden eso. Esta directiva, el 01 del 2014, ya está derogada, y aquí es donde se plantean lo que son estas fases de análisis prospectivo, donde se analiza lo que es el modelo conceptual, cuáles son las variables del territorio, sobre ellas se hace un diagnóstico, y ojo, los instrumentos que se elaboran en el marco de esta directiva y por ende en el marco de la metodología que se desprende de esta directiva, usa sobre todo la primera fase, de repente algunos de ustedes han escuchado bastante esto, los sistemas territoriales, ¿no? Que son el patrimonial, el relacional, entre otros. Y esa era la metodología anterior. Entonces la directiva que tenemos a la derecha, que dice la directiva 01 del 2017, esa es la que habla ya del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Y aquí ya hablamos de las 4 fases, ¿no? Mientras que la anterior tenía 4 fases también, pero esta recuerden, es ese círculo de colores. Vamos a ver que no pasa, ya estamos. Este es el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿no? Donde se plantea lo que es la imagen tenemos que obtener del conocimiento integral de la realidad, la imagen del territorio actual, y ahora lo vamos a ver esto un poco más a detalle. Y vamos a ver cómo se interrelaciona este ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. ¿No? Aquí en esta primera fase, se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar. Pero hay distintos enfoques dependiendo de lo que vas a elaborar, si vas a hacer un plan institucional, o si vas a hacer un plan estratégico territorial, o si vas a hacer una política. Pero todos estos instrumentos se enmarcan al momento de ser desarrollados, se enmarcan en este ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿no? Tenemos la segunda fase, que es el futuro deseado, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Por lo general, aquí en el conocimiento integral de la realidad, en esta primera fase, o la fase 1, lo que se identifica aquí se hace lo que son los diagnósticos, o identificación de problemas, determinación. Para el caso de las políticas se hace lo que es el diseño del problema, la delimitación del problema, identificación del problema, la delimitación del problema. Y también, para el estudio de una política pública,
en este caso tenemos nuestra metodología a nivel de país de las políticas nacionales, podemos ya ir viendo que ahí se desarrolla también la fase del futuro deseado, ¿no? Porque ahí se determina lo que es una situación deseada. Entonces ya estamos hablando, ahí se hace un análisis de escenarios, de tendencias, ¿no? Lo mismo para un PDRC, para un plan de desarrollo, para un PI también estás mirando cuáles son sobre todo para el PI miras lo que son las expectativas. Y así, ¿no? Para cada plan vas mirando, se van cumpliendo o se van enmarcando en este ciclo de planeamiento estratégico. Luego tenemos lo que son políticas y planes coordinados, como bien nos comentaba la participante. Justamente nos están haciendo más consultas. Un segundito que dice... Pero que nos decía justo Liz, nos hablaba, ya nos iba a adelantar un poco de cuáles eran estas fases. Tenemos la cuarta fase que es seguimiento y evaluación para la mejora continua, ¿no? Siempre viendo cómo vamos implementando con el seguimiento nuestros, todo ese planeamiento que hemos hecho en las entidades o en un territorio, y después vamos a evaluar para ver los resultados o la misma implementación de todas esas acciones que se detallan. A ver, parece una pregunta, dice, finalmente seguimiento, evaluación, complementa Joana. A ver, ¿qué nos dice Pilar? Actualmente tenemos 4 fases: conocimiento integral, futuro deseado, políticas y planes coordinados y el seguimiento. Así es, Pilar, esas son las que están ahora vigentes. No, si bien los colegas o los participantes que de repente han trabajado algún instrumentos de planeamiento con la metodología anterior, todavía están recordando esas fases anteriores, pero no, ahora son estas 4 y vamos a ver cómo estas van interactuando con los instrumentos. A ver, nos dice Pilar Guapaya, nos dice, en la fase futuro deseado se puede plantear visión de la organización. No, aquí lo que se plantea, en donde se plantea es en la parte de políticas y planes, ¿no? Aquí, para lo que es empezamos primero con diagnosticando cuál es la situación inicial, ¿no? En la fase de conocimiento integral estamos hablando ya para una organización, ¿no? Tenemos el futuro deseado, ver cuáles son las aspiraciones, a dónde quieren llegar la población objetivo de repente de una entidad, y después vamos a determinar en el marco de digamos, como antes se le llamaba el marco estratégico, ¿no? Donde tenías tu misión, perdón, y tenías lo que son tenías tus objetivos y tus acciones estratégicas, ¿no? Eso se mantiene todavía. Bien, entonces, como se dice aquí en la fase 3, se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de los objetivos prioritarios y lineamientos. Mientras que para la fase 4 se recoge el análisis de información, indicadores definidos. ¿Parece un micrófono que se encendió? Por favor, ahí. Zoila tiene una pregunta. Sí, bueno, ya estamos, ya silenciaron. Zoila, creo que has levantado la mano. Sí, déjame el mensaje y te voy respondiendo, por supuesto. Luego tenemos que en la fase última, cuando se recoge y analiza la información de los indicadores ya definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen de los territorios deseados. Bueno, entonces hasta ahí tenemos claro, y hasta ahí debemos tener muy claro cuáles son las fases del ciclo de planeamiento para la mejora continua. Entonces, esta directiva o esta metodología, por favor, hay que tacharla. Ahí voy a tener que poner encima un AFA. Esta ya dejamos de lado, la pongo para recordar que estas fases de análisis prospectivo, fase estratégica, fase institucional, y abajo tenemos una fase de seguimiento. Esto ya no se estaría utilizando, pero tienen similitudes en sí también, ¿no? ¿No? Esto, como veíamos, tenemos la parte de la gestión pública, en donde se definen los insumos, procesos y productos, que está vinculado con los planes operativos y los PI, los planes estratégicos institucionales. Y tenemos lo que es la parte de política pública, el mundo ciudadano y su entorno, donde están los resultados. Carlos, activa tu micrófono, por favor. Perfecto. Decía que
había que tener también en cuenta lo que es la fase, la parte de las políticas, de la política pública, donde identificamos los resultados esperados y cuáles son los impactos que deseamos, como ese conjunto de resultados que se articulan o que se logran sobre la población o sobre el entorno. Entonces tenemos que, según la directiva, cómo se define lo que es el conocimiento de la realidad, esta directiva 01, la del 2017, de aquí cabe mencionar, como les comentaba la vez pasada, se está actualizando esta directiva que está vinculada con la formulación del PDN, y lo que dice aquí es que se busca comprender cómo viven las personas, esto es lo que dice la norma, ¿no? Cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar mediante la caracterización y el diagnóstico de variables, ¿no? Estas variables son esas temáticas que componen un territorio, o pueden componer también una prestación, ¿no? Que pueden ser esos eslabones en una cadena de resultados. Se describe el territorio, ¿no? Entonces aquí se define esta situación actual. Se describe el territorio como los recursos disponibles físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales, ¿no? El territorio no es solo lo físico o lo físico con las personas, sino va más allá, ¿no? Entonces, el territorio es una creación. Además, es una creación sobre la base sobre una base física, ¿no? Entonces ahí tenemos recursos físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales. Estas interrelaciones y condiciones de vida y con estas interrelaciones y condiciones de vida de la población, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? O sea, de la población y también con las entidades o con todos los actores que están presentes en el territorio, ¿no? Eso es lo que hace en sí, sobre el espacio físico, mejor dicho, eso es lo que hace un territorio, ¿no? Porque también las costumbres que hay entre los actores, eso también determina determina el cómo uno va a intervenir ese territorio, ¿no? Y mediante el diagnóstico se revelan los problemas, las necesidades y prioridades de la población, las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar la calidad de vida, las intervenciones de actores que operan en el territorio, tanto puede ser el sector público como privado y así como la sociedad civil. Mediante este análisis se obtiene una imagen del territorio actual, que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales. ¿Qué es esa imagen del territorio actual? La imagen del territorio actual es una redacción de la situación de tu territorio, ¿no? Por ejemplo, Cusco. Federico nos comentaba, ¿no? Que él está ya trabajando, está, digamos, haciendo ya, pues dice, está haciendo patria ya, ¿no? También trabaja en el sector público y es colega. Eh, Tenemos, por ejemplo, un territorio, para definir esta imagen actual del territorio, tenemos primero cuáles son las características del territorio, ¿no? ¿Qué recursos encontramos en ese territorio? La ubicación del territorio, la altitud, la población, cómo está distribuida, ¿no? Empezamos a hablar, primero se empieza a hacer esa descripción, después empezamos a mencionar ya algunas características puntuales relacionadas con algunos problemas que uno puede ver cuando hablamos de lo que es la configuración de ese territorio. ¿Qué es la configuración del territorio? Son esas características sobre las que uno puede hacer un análisis, ¿no? Las características que están presentes. Entonces pueden ser algunos problemas como de repente eh, una problemática de repente como contaminación de algunos ríos. De repente, problemática no solo sobre la población, también los problemas se manifiestan sobre el entorno donde están las personas o la población, ¿no? Entonces, y uno puede también ir haciendo la descripción de esta imagen del territorio actual con algunas cifras, ¿no? ¿No? En la actualidad, por ejemplo, el 20% de la población cuenta con estudios, pues, ¿no? Pues, vinculados con educación, ¿no? Con estudios superiores o con secundaria completa, por ejemplo. Entonces, parte de la caracterización. También parte de esa caracterización, esa imagen del territorio actual, también uno identifica cuáles son las características como lo que es, pero vincular a los servicios que están allí, ¿no? Con qué infraestructura cuento que está en el territorio, ¿no? ¿Qué infraestructura educativa? ¿No? Tenemos infraestructura social, infraestructura económica, infraestructura ambiental. Eh, entre la infraestructura productiva podemos encontrar lo que son, por ejemplo, reservorios, ¿no? Acueductos, ¿no? La social tenemos, por ejemplo, escuelas, tenemos estos centros o establecimientos de salud, los cuales pueden ser estos centros de salud, las postas, hospitales,
¿no? Podemos tener también institutos tecnológicos, ¿no? Vinculados con diversas actividades del territorio. Y tenemos la segunda fase, que es la del futuro deseado, en donde se identifican las aspiraciones de las personas, qué es lo que la población quiere, qué es lo que quiere de su territorio, ¿no? Cuál es la situación que quiere ellos, que de repente puedan salir de sus casas y puedan encontrar una calle limpia, ¿no? De repente no quieren encontrar basura apilada, digamos, en la esquina o en el poste de sus casas, que puedan salir y puedan desplazarse tranquilamente de un lugar a otro, sus lugares de destino, de trabajo, sin sentir el miedo de repente que genera lo que es el incremento de la delincuencia. ¿Qué es lo que quieren esas aspiraciones de la población? Entonces, y esas son las que se van midiendo también y que se combinan con lo que es el pasado y el presente que se obtiene del conocimiento integral de la realidad para poder establecer, como dijo Federico, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, ¿no? Es mirar el pasado y también el pasado presente y también mirar el futuro. Entonces, el análisis futuro identifica las tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar en forma positiva o negativa la provisión de servicios y bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual, factible ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado, se construye de forma concertada a partir del conocimiento integral de la realidad, ¿no? O sea, uno parte de la realidad, de lo que uno ya sabe que está en su territorio, pero entonces yo quiero llegar a hacer, a hacer un distrito, una provincia, un departamento, o por último un país eh, que tenga diversificación productiva, ¿no? Que cuente tecnologías de la información ya muy avanzadas en los colegios, en los servicios que brinda, bien sea en hospitales. De repente ya podemos estar hablando de lo que son estas citas médicas que se hacen a distancia. Podemos estar hablando también de la tecnología que se usa para realizar, por ejemplo, operaciones, ¿no? Y entre otros también, ¿no? También el acceso a los servicios que tienen que llegar para poder cubrir a la población que está más alejada, ¿no? De las zonas, de los poros, que se puede decir, de desarrollo. Y, como dice, se construye en forma concertada a partir de esta situación de la imagen, del conocimiento integral de la realidad y el análisis del futuro. Tenemos lo que son las políticas y planes coordinados, que es la fase 3, se define las políticas públicas de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos de las políticas que reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas, ¿no? Con todas estas políticas que tenemos del nivel nacional, pero también es importante, y esto es uno de los retos como país, de también ya generar lo que son las políticas o tener una metodología, porque las hay, ¿no? Hay políticas regionales y las políticas locales. Nuestras políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres, y esto considerando lo que es la ley del SINAGER, en la cual se dice o se indica que el SINAPLAN debe incorporar en sus metodologías y en sus instrumentos de planeamiento lo que es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que se debe realizar en los planes, ya se incluyen acciones de prevención de riesgos de desastres y evaluación de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas, ¿no? Esas contingencias que se presentan, que no se esperan, estos eventos del futuro que no se esperan, y afectar el logro del futuro deseado, ¿no? Ese futuro deseado, el futuro deseado se establece lo que es, lo que antes se le llamaba una visión, ¿no? La visión regional, por ejemplo, que estaban en los PRC. Y ahora lo que se le llama es esta imagen del territorio deseado. Tenemos lo que es la fase 4, que es el seguimiento y evaluación, y leyendo esto paso a ver, veo que hay unas preguntas. El seguimiento y evaluación de las políticas y planes para la mejora continua, la fase 4. Se recoge y analiza aquí la información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, lo que nos hemos planteado en la fase 2, ¿no? Aquí vamos viendo si en realidad estamos cumpliendo con esa imagen del territorio deseado. ¿Recuerdan cuando les comenté la imagen del territorio actual, donde haces la descripción, ¿no? Donde se encuentra tu departamento, tu provincia, ¿no? Está al norte, tiene un área de, primero como unas características en sí, ¿no? La población, a veces en algunos casos hablan de algunos temas históricos, pero
esos no son necesariamente, no son tan necesarios para lo que es la definición de objetivos, pero sí pero sí es importante también conocer esas interrelaciones o cómo la población ha venido, eh, digamos, saliendo adelante también, ¿no? Yo personalmente yo creo que sí, esos temas se deben considerar. Hay otros colegas que dicen que eso no son de gran impacto en la metodología para formular planes, pero yo creo que conocer historia, conocer cuáles son los temas culturales, te ayudan bastante también para, como dicen, no cometer los errores a futuro. Y aquí también en lo que se plantea, o lo que analizas es así como la imagen del territorio actual, en donde haces las características y también planteas algunas medidas, ¿no? Cuantitativas, ¿no? Cómo está la nutrición, cómo están los logros de aprendizaje, cómo estamos en infraestructura social, productiva, de transporte, ¿no? De conectividad. Entonces podemos ver que cuántos kilómetros tenemos de vías, ¿no? Y en ese sentido, esa va a ser cómo te encuentras en el territorio en ese momento. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico y de manera consensuada establece las prioridades en la fase 2 o hacia dónde quiere llegar, esa visión que se le llamaba antes la visión regional o provincial, ahora que es la imagen del territorio deseado, ya uno tiene que plantear eh, con información cuantitativa qué es lo que quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, si tienes un nivel de logro de aprendizaje ahora, en esa visión lo planteas en el marco de un horizonte, ¿no? Para el caso de los planes de desarrollo, ahora es al 2030, entonces cuando vas a plantear tu imagen del territorio deseado, en esta fase 2, en esta fase vas a tener que plantear vas a tener que hacer algunas proyecciones, siempre con personas que son especialistas y que conocen muy bien las diversas temáticas del desarrollo en el marco de lo que es salud, educación, transportes, y con ellos van a poder analizar cuál es el comportamiento de esta información para poder plantear esa imagen del territorio deseado. Y cabe decir que estas dos imágenes, tanto la del territorio actual como la del territorio deseado, van acompañadas de representación cartográfica, ¿no? Siempre los mapas a uno le ayudan mucho para poder entender ese territorio, ¿no? Para poder identificar cuáles son las zonas más críticas y hacia dónde los recursos y las intervenciones tienen que ser dirigidas. Entonces, de esta manera, aquí se generan, bueno, además analizan cambios ocurridos en las zonas, sean esperados o no esperados, y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas de mejora en las políticas y planes con respecto a su diseño o implementación para el logro de los objetivos planteados. Creo que hasta aquí esto está claro, ¿no? Es una lógica, digamos, circular y aquí se hablan también de estos instrumentos, ¿no? De esta manera se generan informes de seguimiento y evaluación que retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas, ¿no? Y aquí una acotación sería, antes de la pregunta, eh, que es distinto hacer seguimiento a una entidad que a un territorio, o evaluar un territorio de una entidad. Algo les comenté la vez pasada, ¿no? Porque primero que los instrumentos de planeamiento de un territorio, bueno, no contamos con indicadores que sean los más precisos para para poder medir esos objetivos vinculados con lo que son competencias de una entidad pública y con lo que son competencias de un territorio, ¿no? Con respecto, no sé si alguien tiene experiencia, ha tenido alguna experiencia aquí al respecto, la podría comentar, con respecto a formulación de algunos de estos planes territoriales, ¿no? Estratégicos territoriales, y se ha podido también analizar qué pasa con estos indicadores, ¿no? Porque a veces se repiten, ¿no? Usas un indicador en temas de salud para medir lo que es el avance o las mejoras en salud, y también lo usas para ver cómo ha avanzado tu entidad, y también lo usas para ver cómo ha avanzado el territorio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se veía que en un gobierno regional, una dirección regional de agricultura, usaba indicadores para medir la situación de cómo habían avanzado solo ciertas asociaciones de productores, ¿no? Entonces en el territorio tenemos asociaciones de productores, tenemos las grandes empresas agrícolas y tenemos otras agrupaciones, ¿no? Que pueden ser de campesinos o pequeños productores, ¿no? Mediante asociaciones, y que ellos están produciendo, ¿no? Todo el año también, y a veces caen en la desventaja de tener que vender su producción a copiadores, ¿no? Quienes
quienes les pagan muy poco y estos sacan un gran margen, ¿no? Eso se conoce bastante. Y en ese sentido, pero a veces la Dirección de Agricultura que trabaja con esas asociaciones solo mide impacto en esas asociaciones, ¿no? Entonces, esos indicadores, hay que tener en cuenta esos indicadores, ¿no? Esos indicadores que se están reportando, que estamos midiendo, si es solo la gestión de una entidad, como puede ser una Dirección Regional de Agricultura, o de un gobierno regional, o una Dirección Regional de Educación, o de un ministerio, o si estamos midiendo los resultados de un territorio, ¿no? Más para un territorio si estamos hablando de información relacionada con lo que son los índices, ¿no? Porque ahí sí, mediante una metodología donde se usan promedios ponderados de diversas temáticas, se podría sacar se puede sacar un dato más exacto, ¿no? De cuál es el avance en el territorio, ¿no? Considerando todas las intervenciones que han habido en el territorio, bien sean de nivel nacional, regional, local, de la cooperación también, entre otros, ¿no? Bueno, entonces nos comentan, a ver, vamos a ver si hay unas preguntas por aquí. Buenas noches, Juan. Juan Rodríguez nos saluda. Tenemos Pilar, dice, en la fase futuro deseado se puede plantear visión, hizo la pregunta. Y Zoila nos comenta, en la fase 3 de los objetivos y lineamientos tienen que ir de la mano los ejes estratégicos del PDC. Sí, pero sí y no. ¿No? Sí, porque los objetivos y los lineamientos tienen que ir, estos objetivos, estamos hablando de objetivos estratégicos institucionales, sí, del PI, tienen que ir alineados con esos objetivos que están en un plan de nivel superior o territorial, como es el PDRC, por ejemplo, o el PDL, dependiendo de la entidad, o también tienen que mirar esos objetivos de los PCN. Y ni qué decir, todo esto contribuye a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y los otros, cuando dices de la mano con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, aquí una corrección, Zoila, ya la denominación ejes ya no se va a usar o no se está usando en la metodología, ¿no? Por eso era el no, ya de la respuesta. Nos dice Cristian, y yo participé en un PDC, seguro Cristian nos podría comentar de repente algo con respecto a esos temas de los indicadores también, ¿no? Y seguro, Cristian, tú utilizaste la metodología del 2014, ¿no? De la Directiva 01 del 2014, ¿no? Donde estaban, o ya, entiendo que de repente has podido, o de repente ya, coméntanos, Cristian, o de repente estás participando con la nueva metodología en coordinación con el CEPLAN. Bueno, mientras tanto, vamos. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajé con un sociólogo especialista en estos planes de desarrollo concertado en el 2012 aproximadamente. Ya. Estamos, Hay, ya. lo que quiero compartir un poco con los compañeros, a veces el problema no es ni la herramienta ni el instrumento, sino las personas que lo dirigen la institución. Porque en este caso, con el doctor, cuando estábamos planteando, hubieron muchas cosas y puedes armar un buen plan de desarrollo, lo puedes alinear con tu CEPLAN, con tu gobierno regional, pero la parte técnica lo puede elaborar y dejar. El tema es el seguimiento, el post-elaboración, porque puedes hacer un excelente plan, un excelente proceso, sin embargo, cuando no hay un post, un seguimiento constante, quedó en la vitrina, yo tengo mi PDC y aquí murió, ¿no? ¿De qué valió hacer un diagnóstico de victimización? ¿De qué valió hacer un diagnóstico familiar? Todos los diagnósticos habidos y por haber, y tanta inversión a veces, digo yo, ¿para qué queda, no? O sea, y a veces lo que hacen es, porque yo he regresado a veces a esa zona donde trabajé, y dicen, ustedes lo trabajaron, o sea, lo hicieron mal, ¿no? Pero cuando uno lo revisa, nunca lo usaron, nunca lo revisaron, o sea, fue para una foto, porque el Estado me pidió mi PDC, yo lo hice, me programé y ahí quedó, ¿no? Un poco para compartir la experiencia que a veces no solamente, no es ni la herramienta ni el instrumento, sino el alcalde, el alcalde, el gobernador, quien digamos, no lo asumen, simple y llanamente es para la foto, nada más y cumplir, ¿no? De acuerdo. Gracias, Cristian. La verdad que muy enriquecedora la experiencia que has tenido, porque es muy cierto, ¿no? Estamos hablando del diseño de los planes, ¿no? Estamos hablando de cómo de repente tenemos un plan, Hola. ¿no? Tenemos de 20, tenemos 20 puntos.
¿no? Tenemos 20 Hola, sí, ¿están hablando? ¿Puedo participar? Buenas noches. Sí, y Liz, me Bueno, permite mire, nomás termino y te cedo la palabra, ¿de ya, acuerdo? ya, ok. Liz, me permite nomás, cierro este puntito y rapidito, ¿no? Entonces, y aquí yo les dejo la reflexión, ¿no? La reflexión aquí, ¿qué necesitamos para que estos planes se implementen, ¿no? ¿Qué cosa es necesario para que se tome más conciencia al interior de las entidades públicas, ¿no? Por otro lado también, bueno, hay varias reflexiones también en la población, cómo hacemos para que participe más, ¿no? Pero eso, ¿no? Es una de las preguntas y gracias por las participaciones, sí, porque complementamos y sabemos que esto sucede todavía en el Estado, ¿no? Todavía esa es una gran lucha que tenemos que sacar. Liz, adelante, te escuchamos. Hola, Liz. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Bueno, quería compartir también, bueno, bueno, yo también he tenido la oportunidad de elaborar un plan estratégico de una municipalidad pequeña que es distrital prácticamente. Bueno, tal cual así, ¿no? Que es un seguimiento, pues, como cada municipalidad, pues, como a nivel nacional hay directivas, ¿no? Que uno tiene que seguir. En este caso se elaboró un plan estratégico en el caso de seguridad ciudadana. Eh, Se sigue pues todas las fases, ¿no? Que indican, pero como dice el compañero que acabó de participar, a veces se llega a que no hay un seguimiento, ¿no? Claro, depende de los alcaldes o de los que están a cargo, que después que uno hace la entrega, ya es de ellos si es que continúan haciendo seguimiento o no, porque uno puede ser un buen plan todo, pero depende de ellos que le den seguimiento, pues, ¿no? Por eso que, como el compañero comentaba, de que si ha sido así en el 2012 y hace poquito, bueno, en el 2018 que elaboré, entonces 18 y 19. Ya tú haces los planes, pero pasan los años, a veces ellos no dan un seguimiento. Uno puede elaborarlos, Así, pero no lo dan seguimiento. Esa así, es la realidad. sí, eso se mantiene, Liz. Bueno, gracias por la participación. Entonces, aquí, como les comentaba en una ocasión, a lo que se tiene que implementar también fortalecer ese sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? Una vez conversando con un director nacional que de estos temas de seguimiento y evaluación del ente rector de planeamiento, ¿no? Comentaban este gran reto que tenemos de hacer ese ranking, ¿no? De que podamos presentar. Y eso influye bastante, porque sobre todo, como sabemos, las entidades públicas tienen gran componente político, ¿no? Entonces eso de quedarme atrás, el alcalde o el gobernador regional o el ministro, ¿no? Que salga en el ranking así que está en las últimas líneas, eso ayudaría bastante, ¿no? Por otro lado está el papel de la Contraloría, y sobre todo lo más importante, eso no hay que olvidarlo, son las personas, ¿no? Las personas que están en la entidad, ¿no? Son las que hacen la entidad, son las que generan los procesos, las que generan y que hay un tema también que tiene que ver con todo el recurso humano, ¿no? Ese ambiente laboral, ¿no? El entorno, las reglas, las reglas de la entidad, ¿no? Pero bueno, nada, gracias por la participación. Vamos ahora a continuar y seguimos conversando. Y bueno, a ver, por aquí tengo, antes de avanzar rapidito, una pregunta creo que es Federico, sí, dice, así es, él también va de acuerdo, un poco en línea dice, buenas noches, por favor, ¿por qué no se considera, es porque no se considera la fase 4 que es el seguimiento y evaluación, ¿no? Control y llama en razón de lo planeado se debería controlar más. Bueno, y así vamos viendo, volvemos aquí a lo que es la fase de conocimiento y tal de la realidad, un poco viendo, haciendo ese comparativo entre qué más o menos ven en esta fase en las políticas, planes estratégicos territoriales y los institucionales, ¿no? Y se cabe decir que los institucionales se alinean a los territoriales, que están a la izquierda, y así a las políticas, ¿no? Arriba, ¿no? Entonces, en las políticas más se habla de lo que es un conocimiento del problema público, ¿no? Porque en las políticas se identifican estos problemas públicos. Se habla también bastante de lo que es el sustento, la evidencia, ¿no? Tienes que leer, al momento de hacer política, también tienes que investigar bastante cómo se tienen estos problemas, estas causas, a nivel de experiencias exitosas acá en el país, en otros países, en otros continentes,
y tienes que identificar sustentos, ¿no? Uno de los que me gusta usar mucho es el ejemplo de la desnutrición, ¿no? Porque es muy técnico, ¿no? A nivel hasta se habla del científico, los médicos, ¿no? Este programa presupuestal con toda su cadena de resultados, donde te habla de ciertos productos vinculados con presupuesto e insumos, ¿no? Todo supuestamente bien ordenadito. Y, y ahí ya identificaron, conocen bien el problema, ¿no? La nutrición en las personas se manifiestan de tal forma, ¿no? ¿Cómo lo mides? Con el crecimiento del niño, también el peso, la talla, dependiendo de la edad, ¿no? La talla y el peso. Entonces, con eso te aseguras que el niño que su cerebro, hasta incluso su cerebro vaya desarrollando bien porque está siendo bien nutrido, ¿no? Entonces ahí hay una serie, eso se establece y hay una serie de, en este caso, de evidencia o información, bibliografía, experiencias que están muy relacionadas con la parte de ciencia, ¿no? Con la medicina en este caso, ¿no? Y no hay vuelta que darle, ¿no? Pero hay, bueno, en realidad hay muchos problemas que están vinculados con ciencia también, ¿no? Pero hay otros temas que todavía no se trata mucho, de repente como seguridad ciudadana, que todavía falta definir más acá en el país cuáles son esos componentes que debemos atacar para mejorar esa situación. Y así, ¿no? Entonces, las políticas públicas, las políticas, en este caso nacionales, identifican eso, ¿no? Entonces, en esta parte de conocimiento de la realidad, estamos viendo que es conocer ese problema público, cuál es la limitación y definición de este problema público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la desnutrición? ¿Qué es la inseguridad ciudadana? ¿No? ¿Cómo defines lo que es violencia contra las mujeres? ¿No? Entre otros, ¿no? El analfabetismo, pobreza, una serie de temáticas. Y la delimitación es importante también, porque esto te permite identificar cuáles son los actores, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tema de la problemática de las drogas, ¿no? En algún momento se trataba desde el... Entonces tú lo delimitas y dices, no, este está más vinculado, por decir, con lo que es temas de orden interno, ¿no? Entonces otros decían, no, este está más vinculado con lo que es salud. Entonces, en ese marco dices, ¿quién es el rector, el que tiene que liderar, ¿no? Porque por lo general los problemas públicos son multisectoriales, ¿no? Por eso hablo de liderar, no es quien tiene que encargarse. Porque también hay otros actores, otros actores, bien sean las direcciones regionales, los ministerios y las municipalidades, entre otros, que tienen que, eh, digamos, actuar con miras a mejorar esta situación, ¿no? Y así también identifica cuáles son actores del territorio, las políticas. Entonces vamos para la izquierda, tenemos los planes estratégicos territorial, el planeamiento estratégico territorial, donde ve más lo que es la configuración del territorio, eso que les comentaba, cómo está configurado, cuáles son las características propias, qué problemas tiene, cuáles son las potencialidades, ¿no? Qué recursos encontramos naturales allí. Y después también aquí se habla ya del diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico más territorial, con miras a identificar esas variables de desarrollo de un territorio. Tenemos actores del territorio también que identifican aquí cuáles son los claves, actores clave del territorio. El planeamiento institucional, en cambio, lo que se busca, como estamos hablando más de intervenciones de la entidad, de una institución en sí, se identifica lo que es la población a la cual se sirve, a la cual se le brindan los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Y a la vez también se identifican las brechas de atención en relación con cobertura, calidad y satisfacción, ¿no? Hay un gran trabajo ya realizado por el MEF de identificación de brechas de cobertura y pretende también ya identificar brechas de calidad, ¿no? También se habla de lo que son brechas de infraestructura, ¿no? Son todo este tipo de brechas. Y que ya algo comentaremos al respecto cuando veamos de aquí 2 módulos más adelante, los planes estratégicos territoriales. Listo, no pasaba la diapositiva. Tenemos entonces, por Profesor, ejemplo, tenemos lo que es, en la fase 1, por ejemplo, identificamos, hola, creo que se activó un micrófono. Entonces tenemos en la fase de conocimiento integral de la realidad, también identificamos información, como por ejemplo, potencialidades, ¿no? Y en ese sentido tenemos acceso, por ejemplo, a estudios. Este es un estudio del CEPLAN, que está vinculado con potencialidades relacionadas con comercio internacional, en la cual se ha hecho un análisis de las ventajas comparativas de estos productos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en esta zona sur del país,
que se ha identificado. Este es un estudio que está colgado, si en algún momento les recomiendo que le den una ojeada a este estudio. Les puede servir también para formulación de ciertos instrumentos de planeamiento vinculados, por ejemplo, con el tema productivo. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, plata, y están identificados cuáles son los territorios, pero no solo es que se identifican que existe ahí ese recurso, sino que, por ejemplo, tenemos café, plomo, zinc, gas natural, entre otros, ¿no? Pero no solo se identifica que ese recurso esté presente, sino que ese recurso todavía tiene más capacidad para seguir colocándose en el mercado, en este caso como es con miras a comercio internacional este estudio para la exportación, ¿no? Entonces también este tipo de información se analiza en lo que es el conocimiento integral de la realidad, ¿no? Y aquí está muy vinculado con lo cuáles son los medios de vida de la población, ¿no? Después tenemos, aquí podemos ver en el plan bicentenario, que fue elaborado con otra metodología, pero al igual también se utiliza este tipo de alinear con esta fase, que es una fase, digamos, se le puede llamar universal, porque en general las fases, estos ciclos de planeamiento estratégico son muy similares, ¿no? Y se articulan entre sí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, como fue denominado en este caso, una participante mencionaba, habla de los ejes, ¿no? Ahora, si hablamos de planes de desarrollo, no se está hablando de ejes ya, ¿no? Hablamos solo de los objetivos estratégicos, bien sean regionales, provinciales o distritales. Entonces aquí se hace una identificación, por ejemplo, de temáticas, como lo que es la democracia de la sociedad. Tenemos también temas relacionados con la población, ¿no? Se hicieron aquí en el plan alguna identificación de cómo iba evolucionando la población y cómo está distribuida en el territorio. Las características, ¿no? Cuántos hombres, cuántas mujeres cómo estaba distribuida esta población. Tenemos también lo que es desarrollo humano, justicia, desarrollo humano y pobreza, justicia, que son, digamos, toda esa información que es necesaria como parte de este conocimiento para poder establecer los objetivos, ¿no? Entonces aquí el PDN, y puse este ejemplo agarré un eje, que es el eje 1, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, hace lo que es un pequeño diagnóstico por eje. En este caso es el eje de derechos fundamentales y dignidad de las personas, con un pequeño diagnóstico, identifica información al respecto, y después plantea ahí mismo los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y acciones, y hasta programas estratégicos están en esa metodología, ¿no? Entonces esta metodología está siendo ajustada, también ya se va a dar inicio muy pronto, y además ya están haciendo algunos trabajos para lo que es la actualización o reformulación del PDN, ¿no? Porque es con nueva metodología. Entonces aquí vemos en este instrumento que acá hay una mezcla, vemos ahí fase 1 con fase 3, ¿no? ¿De acuerdo? Fase 3, estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí esos objetivos nacionales, para poder plantear estos objetivos nacionales, han tenido que mirar lo que son las políticas de Estado, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan ese gráfico en el cual se articulaban todo lo que son los planes de la cadena del SINAPLAN? Entonces ahí podemos ir viendo todos estos temas también, ¿no? Que cómo se van articulando. Y tenemos el desarrollo humano, como les comentaba, que tomé uno de esos puntos, el punto 1.4, ¿no? Dice que se habla de la descripción de lo que es el desarrollo humano, ¿no? Se habla de este índice de desarrollo humano y se hace un análisis, ¿no? En base a información estadística. Importante la información estadística y también lo que es el conocimiento de los expertos también, ¿no? Muy importante. No, también se hace una identificación de la situación de comunidades indígenas que también se ve en lo que es esta fase, ¿no? Y aquí esto, para tener en cuenta, antes en la metodología anterior, lo que encontré y creo que también hay que mirar, se hablaba de estos sistemas que les comenté, de estos sistemas territoriales, ¿no? Tenemos el sistema urbano, relacional, ambiental, productivo, equipamental y el patrimonial, ¿no? Y ese sistema urbano que es ahí, o también le llamaban el poblacional, ¿no? En cada uno se agrupaban ciertas temáticas, o ciertas temáticas vinculadas a problemas o potencialidades de un territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema ambiental, ¿qué cosa se identificaba ahí? Se hacía todo el diagnóstico relacionado con lo que es la contaminación, bien sea del aire, de las aguas, entre otros, ¿no? Suelo y cambio climático, por decir, ¿no?
Así tenemos otros planes, como lo que son los PCEN, del nivel nacional, en donde si vemos si alcanzan a ver, ¿no? Tenemos ahí una presentación, la lista de siglas y acrónimos, y aquí sí, aquí para estos planes estrategos que están colgados en el ente rector se utilizó la metodología anterior, ¿de acuerdo? La 01 del 2014, ¿no? Se utilizó esta metodología en la cual se hacía el análisis prospectivo, teníamos lo que es después la fase estratégica, la fase institucional, la fase de seguimiento, y por eso aquí se hace la identificación del modelo conceptual, ¿no? Después la identificación y análisis de las tendencias, ¿no? Después se identifican estas variables y se hace el diagnóstico de las variables, ¿no? Se plantean los escenarios, el óptimo tendencial, los exploratorios, y bueno, y así, ¿no? Toda una serie de elementos que se desarrollan, ¿no? Dentro de estos planes, o se desarrollaron. Y les menciono esto porque vayan a hacer que en algún momento, alguno de ustedes vaya a participar en algún proceso de planeamiento estratégico del territorio, sobre todo, y tenga que articularse con los PCEN, o bien sea también institucional, ojo, me corrijo, también institucional, y tenga que ver los objetivos de los PCEN, y de repente dicen, oye, mira, ¿cómo nos enseñaron, nos dijeron a nosotros, ¿no? El profesor nos dijo que, no sé, que estos planes no están usando esa metodología. Yo, mira, acá veo el síntesis del análisis prospectivo. No, aquí, les comento, están colgados en ese plan, pero están con metodología anterior, ¿no? Ahora tienen una nota metodológica que de repente la podría compartir cuando veamos algunos planes que vamos a ver en otras sesiones. Y qué es lo que, a manera de conocimiento en general, comentarles qué es lo que contiene ahora y cómo se está trabajando lo que son los PCEN en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, en esta fase 2 de futuro deseado se plantean lo que son, se plantean escenarios, ¿no? Esto es muy general, ¿no? Estos son conceptos generales de lo que es futuro deseado, lo que es la perspectiva, ¿no? Se hace una identificación de escenarios exploratorios, ¿no? Entonces, ¿qué se plantean aquí? Hay situaciones de qué pasaría si, como dice ahí, ¿no? La pregunta, ¿qué pasa si? Entonces uno se plantea escenarios que generan mucho cambio en lo que uno puede plantearse como objetivo. Entonces, por eso estos se le llaman, son exploratorios. Vamos a ver qué pasa si nos vamos, digamos, por los polos opuestos, digamos, ¿no? Tenemos los escenarios normativos, como pueden ver ahí, se plantea una meta y una trayectoria. En el marco de una trayectoria histórica se plantean unas medidas o unos caminos esperados que podrían plantearse para llegar a esa meta. Los escenarios contextuales que están relacionados con temáticas que están sucediendo, ¿no? Como lo que son en el entorno internacional o nacional, dependiendo del análisis que se quiera hacer. Siempre es bueno también mirar algunos escenarios internacionales, ¿no? Nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Como miren lo que ahora está sucediendo. No es importante, si bien ver escenarios nacionales, también ver algunos temas internacionales que podrían impactar, ¿no? Sobre la vida de la población, de nuestra familia, de nuestras vidas, ¿no? Y, por ejemplo, se hablaba en algún momento que quedó en stand-by, por ejemplo, se hizo un estudio de algunos productos que iban saliendo, que eran nuevos productos en el mundo, y se hablaba del grafeno. No sé si han oído del grafeno, ¿no? Que es un producto que parece como como un vidrio, que es muy flexible, y un celular podría estar hecho todo de grafeno. Y ahí estaban las teclas, era como un vidrio, algo así, pero era flexible, a la vez como una mica, algo así. Y a la vez, este grafeno es muy buen transmisor de la corriente, ¿no? Entonces, y también de los impulsos, así como de esos impulsos pequeños eléctricos que pasan por los microchips. Entonces este grafeno pues es una cosa, digamos, muy revolucionaria, es un elemento muy revolucionario en la producción y en la vida de las personas, sino que tengo entendido que ahora sigue siendo muy cara la producción del grafeno. Pero en ese sentido, cuando salió este grafeno, decían, y como todo producto que sale al comienzo, que se genera y es caro, después los precios bajan, se pensaba que esto iba a impactar en lo que es el cobre, ¿no? Que iba a ser un sustituto del cobre, porque el cobre se usa mucho para lo que es transmisión de corriente, ¿no? Y es una economía, una actividad económica, lo que es extracción y transformación de cobre,
sobre todo China, ¿no? Porque es un gran transformador de cobre, bien consumidor y transformador de cobre, ¿no? Entonces, eso se está viendo nosotros que somos país minero, que exportamos, que todavía todavía no damos valor agregado a nuestros productos, entonces nosotros digamos, se veía el grafeno como una amenaza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces estos escenarios contextuales hablan, por ejemplo, del aumento de la tecnología y la mecanización, un nuevo superciclo para materias también se habla. Tenemos ocurrencia de desastres naturales, expectativas crecientes de la clase media también, ¿no? Dicen que ahora con esto de la pandemia teníamos más clase media, gente que había logrado superar su condición económica y otra vez ha regresado a situaciones de pobreza, ¿no? Entonces aquí la finalidad de estos elementos, de estos instrumentos, es ayudar a los responsables políticos a pensar detenidamente cómo responder ante diferentes contextos futuros, considerando una única meta, ¿no? Entonces, también como parte de este futuro deseado, y que se los voy a dejar como material, es en este marco macroeconómico multianual que lo presentó la ministra, ¿no?, en conferencia de prensa, y ahí vamos viendo, por ejemplo, también es parte de este análisis, ¿no? Como país, como gobierno regional, municipalidad, a ver cómo vamos a recuperar, porque esto de la mejora de lo que es el ingreso nacional, de la generación de renta del PBI, va a impactar también en lo que es la captación de recursos, ¿no? Entonces aquí dicen que estamos en 2020, hemos caído de crecimiento del PBI en el menos 12%, dicen que es una caída histórica, porque nunca se ha visto eso, y que vamos a ir mejorando, ¿no? Entre 2020 y 2021 vamos a ir, en base a lo que es consumo privado, vamos a ir mejorando, vamos a ir subiendo, ¿no? Después viene lo que es la inversión privada, que nos va a ayudar a ganar ahí como 9.4 puntos porcentuales, mientras que el consumo nos va a hacer ganar 10.5. Entonces vamos a ir otra vez entrando a cifras positivas de crecimiento del PBI. ¿No? Todo esto son, digamos, todas estas son estas proyecciones que se van a dar, ¿no? Que está haciendo esto, las ha hecho el MEF. Y finalmente, se dice que vamos a llegar a recuperar un 10% al 2021. O sea, no vamos a estar también como estuvimos este año, a fines del año pasado, a inicios de este año, pero vamos a recuperar, ¿no? Y aquí se habla, pues, la reactivación que es como un círculo virtuoso, ¿no? Una vez que ya la economía, que empezamos otra vez a salir a realizar nuestras actividades económicas o del día a día, vamos generando todos esos círculos virtuosos, ¿no? Tenemos también aquí, va a haber un reinicio de proyectos, ¿no? Hablamos aquí de la línea 2, terminales, grandes proyectos, ¿no? El aeropuerto, inmobiliarios a nivel nacional, también implementación de los proyectos especiales de inversión pública y el impulso de obras paralizadas también, ¿no? Eso se va a impulsar adrede, ¿no? Para poder generar también empleo y movimiento de la inversión, ¿no? Sobre todo con una economía, estas políticas fiscales expansivas, ¿no? Que se usan, ¿no? Cuando ya el ciclo, cuando está cayendo la economía, lo que se hace es, se aplica política fiscal expansiva, ¿no? Aumentas el gasto para generar otra vez que la economía se reactive, ¿no? Tratar en el equilibrio. Y cuando es lo contrario, cuando tenemos que estamos digamos, con un ingreso muy alto, una buena economía, más bien aplicas la otra restrictiva, ¿no? Para mantener ese equilibrio, ¿no? Ya no gastas mucho, más bien empiezas a ahorrar. Entonces sacrificas consumo actual por consumo futuro. Entonces, y aquí tenemos también las proyecciones, es importante tener en cuenta como una de las variables, una de las variables pivote o eje de todo instrumento de planeamiento, que es la población, ¿no? Nosotros tenemos a la población como un eje, digamos, y alrededor vamos a tener otras variables que están vinculadas, ¿no? Pero la población es la principal, porque todas estas variables están en función de población. Entonces, ver la distribución de la población, las características de la población, y en este caso, en esta fase se ven lo que son las proyecciones de población, ¿no? Entonces aquí hay las Naciones Unidas hizo una proyección, y aquí se habla, pues, aquí se puede ver a nivel mundial cuáles son las proyecciones de población, ¿no? Hablamos, y en este caso tenemos la población peruana, que en el 2100 dice que vamos a ser 41 millones, ¿no? Porque vamos a llegar a un punto de 43 millones en el 2070 y vamos a bajar a 41 millones en el 2100. Es importante también mirar a largo plazo las políticas públicas, ¿no? No ser tan cortoplacistas, porque los ciclos de desarrollo, como de una persona, por ejemplo, de que nace, si uno aplica los servicios correctamente, las políticas públicas las implementa bien y las ejecuta. Entonces, si empezamos
por ejemplo, en este año, imaginémonos un caso ideal, que empecemos a brindar bien los servicios y las intervenciones públicas a partir de este año. Entonces empezamos a bajar lo que es nutrición, empezamos a mejorar los de aprendizaje. Entonces un bebé, una persona que nace, digamos, en este periodo, definitivamente va a lograr un desarrollo superior al que hemos logrado hasta, nosotros, ¿no? Porque estamos viendo ya entonces, ¿cuándo vamos a ver los resultados? Entonces, cuando este niño, cuando tenga más o menos unos 21, a 20 años, ¿no? Estamos hablando del 2040, ¿no? Entonces, todas esas políticas también tienen que ir mirando un poco el ciclo de vida de las personas, ¿no? Y así también se habla de la proyección de lo que son la clase consumidora, ¿no? Se dice que al 2030 la clase consumidora será de 27 en el Perú, ¿no? 22, perdón, 0.7 millones de personas, ¿no? Es decir, casi el 61% de la población total, lo que implica que el mercado nacional tendrá otras dinámicas y expectativas de vida, ¿no? Serán totalmente distintos, porque habrá mucho más consumo, mucho más comercio, seguro mucho más e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, que ahora se está llevando bastante, ¿no? Adelante. Pues tenemos, también hablamos de las tendencias en esta fase, y aquí hago un stop, porque veo que hay unas preguntas. Tenemos, a ver, algunos comentarios o consultas. Tenemos a ver, Federico nos comentó. Vemos, a ver, Carlos nos comenta, buenas noches. Aparte de la buena participación de los compañeros, cada gestión toma en cuenta, como estamos hablando, Carlos, aquí nos comentas, ¿no? Carlos Silva nos comenta a lo que es la buena implementación de estos instrumentos, ¿no? Se cree conveniente más aún cuando dentro de su equipo ingresan funcionarios que olvidan el plan estratégico y eso se evidencia en sus POI. Así es, ¿no? De repente están destinando lo que son o realizando actividades que van a contribuir con los objetivos estratégicos institucionales. Uy, se activó un micrófono por ahí. Entonces, en ese sentido, muy de acuerdo, Carlos. Pero sobre todo aquí, no, sobre todo aquí se tiene, si estamos hablando de control, como lo comentaban los participantes en sus participaciones anteriores, comentarios anteriores, tiene que ver también mucho con las personas, ¿no? Y con si tuviéramos gobernantes que conocieran estos temas, podríamos, digamos, con los inconvenientes o problemas que se presentan en la gestión pública, podríamos mejorar bastante, ¿no? Como les comentaba la otra vez, siempre mirando lo que son los resultados, ¿no? Vamos mirando resultados, y les ponía el ejemplo del como dicen, el ciudadano a pie, de repente cuando escucha que alguien que está postulando a algún cargo público, de repente promete pues que va a poner tantos millones en un determinado sector o un determinado problema, como puede ser educación, por ejemplo, o agua y saneamiento, pero eso no asegura, no asegura no asegura el cumplimiento de los resultados, es solo ejecución. Entonces, en ese sentido, si esa mentalidad, ese chip lo tuvieran los encargados, ¿no? Digamos, de entidades o los funcionarios y funcionarias, podríamos al menos direccionar mejor lo que son nuestra gestión, ¿no? En ese sentido, tendríamos que mirar estos planes, ¿no? Estos planes, mientras más tengan un mejor sustento y sean consensuados, vamos a avanzar bastante como sociedad y bastante en lo que es desarrollo territorial, ¿no? Porque hasta incluso se habla de que lo que es el desarrollo territorial que está vinculado con ese desarrollo armónico, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo territorial, y quería referirme a que si hay un aumento de un indicador económico del departamento, de la provincia, quiere decir que la mayoría de la población está recibiendo esa mejora, ¿no? A eso me refiero con armónico. Y esto tiene que ver mucho con bastantes procesos, instrumentos o intervenciones, ¿no? Como los proyectos, ¿no? La gestión de proyectos tiene que ver mucho con lo que es la gestión estratégica de desarrollo territorial, ¿no? En qué puntos de mi territorio necesito esa infraestructura, cómo la coloco de manera estratégica para generar esas mejoras en la calidad de vida. Hugo nos comenta que es necesario crear conciencia de que los planes se hacen para solucionar los problemas
las autoridades o no entienden o no están dentro de sus planes. Hay contradicción. ¿Por qué? Y él dice, los planes se hacen de abajo arriba y no al revés. Sí, los planes, bueno, ahí hay una discrepancia entre quienes formulan y entre quienes plantean las metodologías, ¿no? Porque por un lado se dice que la articulación tiene que ser, hay como dos corrientes, ¿no? De arriba hacia abajo, el top-down, o de abajo, del bottom-up, o de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí lo interesante y que se dice es que la teoría de desarrollo territorial dice que ambos tienen que estar presentes. Hay ambos enfoques, ¿no? El bottom-up y el top-down, tienen que estar presentes porque de arriba hacia abajo vienen bastante, así como, y sobre todo en la estructura del Estado de los países latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Que vienen las transferencias económicas, el apoyo metodológico, esas son las cosas que tienen que dar de arriba, ¿no? Pero alinearse a las prioridades de ese territorio, ¿no? Porque muchas veces, y pasa, y se da bastante ahora en los instrumentos actuales, que a veces esas metodologías no consideran el verdadero problema y la característica sobre todo del problema en el territorio, ¿ya? Y aquí consideremos, y esto tenemos que tenerlo claro, ojo, si me escuchan, que las políticas públicas están más diseñadas para delimitar, identificar lo que son problemas públicos, ¿de acuerdo? Políticas nacionales, políticas locales, regionales, las políticas están mirando un poco más lo que son esas políticas que se diseñan, ¿no? Como el caso de las políticas nacionales, no solo los enunciados, sino que se hace un diagnóstico, una delimitación del problema, que se plantean cuáles son las mejores medidas de solución, las óptimas, los servicios, estándar. Esas están más vinculadas con los problemas públicos, mientras que los planes están mirando lo que son los resultados, ¿ya? ¿De acuerdo? Mientras la política sí te mira el problema público, cuáles son las causas que tengo que atender, cuáles son las causas que tengo que contrarrestar o disminuir para mejorar esa situación, mientras que los planes no miran los resultados, ¿ya? Entonces, se hace un análisis en lo que es la primera fase, para conocer mejor la realidad, con miras a mirar qué problemas públicos tenemos, pero siempre las miras deben estar en los objetivos estos que miran lo que son resultados, ¿no? Bien sean en el PI, o bien sean en los PRC, o sean en los PCEN, o en el PDN, ¿ya? Después tenemos una participación más. Ya, no tenemos más participaciones. Gracias, Jaime. Ahí está comentando un poco que se distorsiona el audio. Y bueno, tenemos entre eso lo que son las tendencias, hay que mirar cuáles son las tendencias. No hay estudios de entidades como el CEPLAN que comparten cuáles son estas tendencias, como la experiencia de vida al nacer, cómo esto va a ir cambiando para poder establecer cuál es la realidad qué es lo que nosotros nos vamos a plantear como la imagen del territorio deseado. ¿Ya? Entonces, imagínense una línea horizontal, digamos como el plano X de los cartesianos. Nosotros estamos parados en el centro, ¿de acuerdo? Estamos parados en el centro, en el presente. Si miramos hacia la izquierda, como si estamos mirando la gráfica en una pizarra, hacia la izquierda de las X va a estar el pasado. Nosotros estamos parados en el presente. Hacia la derecha, el futuro. Entonces, lo que se hace en la imagen del territorio actual es analizar para el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado históricamente en mi territorio? ¿O qué le ha pasado a esta población? ¿Cuáles son los servicios que voy a brindar? Pero estamos mirando siempre versión histórica, información histórica y la presente. Ya cuando pasamos a la fase 2, estamos mirando el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Les comentaba el ejemplo de este coreano, ¿no? Si ellos hubieran quedado solo hubieran mirado lo que es la fase de conocimiento integral del territorio, ellos no hubieran tenido acceso, digamos, a mirar o a plantearse o aspirar a otras cosas, ¿no? Y ponerlas en su planeamiento. No, pero es importante lo que es la perspectiva en el planeamiento, porque te permite ver también y analizar cuáles son esos futuros posibles, ¿no? Cuáles son las tendencias, plantearte escenarios,
y en base a ello hacer un análisis sobre lo que tienes ahora, ¿no? Entonces se generan unas variables que se analizan con este futuro, en esta fase de futuro deseado, ¿no? Y sobre ello te determinas y dices, oye, mira, nosotros no tenemos ahorita lo que es industrialización, no tenemos desarrollo tecnológico, ¿no? Estamos muy bajo. Las universidades públicas reciben recursos financieros para hacer investigación, pero no la hacen. Y menos se enfocan en lo que son lo que es el desarrollo tecnológico. Y entonces, en ese sentido, habría que hacer ese match entre ambas, ¿no? Y ahí donde si me dejo entender, cuando haces el análisis del futuro, ya cuando estás haciendo el análisis considerando esas variables que vienen del pasado, ahí estás haciendo un match, una unión, para determinar cuál es lo que antes se le llamaba tu visión, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. O también se le llamaba lo que es, previo a la visión era el futuro apuesta, ¿no? Perdón, el escenario apuesta. ¿Cuál es el escenario apuesta el que tú quieres, por el cual quieres ir, ¿no? Después tenemos también otras tendencias. Disculpa, no sé, está un poquito fallando no pasa, ya pasó. También tenemos, por ejemplo, lo que es urbanización. Vemos que en el mundo, puesto de Naciones Unidas, implementándose la urbanización, y ahí esto está vinculado con lo que es la migración, ¿no? De zonas rurales a zonas urbanas, ¿no? Donde encuentras toda una serie, un paquete de servicios, ¿no? Desde servicios educativos, servicios de salud, encuentras hospitales, clínicas, ¿no? Encuentras también otros servicios de ocio, ¿no? Deportivos, ¿no? Encuentras espectáculos, puedes ir al cine, eventos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? En la ciudad se da eso, ¿no? Es como toda una pequeña estructura que te brinda una serie de servicios para las personas que están ahí presentes. No sé si hasta aquí hay alguna consulta con respecto a lo que vamos comentando. Bueno, entonces proseguimos. Y respecto a lo que es políticas y planes coordinados, aquí aquí lo que se considera en esta fase es lo que son partiendo en toda la estructura de lo que son las políticas de Estado que tenemos a nivel nacional, y tomo esta figura porque es la más explicativa, ¿no? Porque aquí ya vamos viendo cómo se interconectan los objetivos de cada uno de los instrumentos de planeamiento, ¿no? Entonces aquí vamos viendo el PDN, ¿no? Se articula, viene con las políticas de Estado y la visión, y después baja y se va aterrizando con los otros instrumentos, ¿no? Y de planeamiento, ¿no? Tenemos lo que son las políticas nacionales, tenemos lo que se articula también con lo que es el PCEN y los PEN, y estos PEN todavía no están bien desarrollados. El PCEN sí se tiene claro, pero estos planes estratégicos multisectoriales todavía la metodología no está en stand-by, porque se habla más ya de unos planes más operativos, ¿no? Que asocian todo lo que son los servicios de las políticas multisectoriales, pero eso, digamos, es algo muy complejo porque todavía no se logra en las intervenciones públicas. Y pues vemos que también los objetivos aquí habría que tener en cuenta, ¿no? Esto es el alineamiento que tiene que haber con los objetivos de los distintos instrumentos de planeamiento, los cuales contribuyen al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y aquí se elaboran en esta fase de políticas y planes coordinados también lo que es lo que son los objetivos estratégicos, bien sean institucionales, los objetivos estratégicos regionales o de los otros niveles de gobierno. Para ello se hace un trabajo coordinado, concertado, con los, con los representantes bien de los órganos especialistas en ciertas temáticas, bien sean de los sectores, o bien sean de las direcciones regionales, y de los mismos gobiernos regionales que participan en la formulación de estos planes territoriales, ¿no? Para el caso de las políticas serían los encargados los sectores quienes tienen que relacionar o vincular estos objetivos con los objetivos de un nivel superior. Después tenemos, ¿no?, que también se van alineando, podemos ver los objetivos estratégicos institucionales que van en línea de las acciones estratégicas de lo que son los planes de desarrollo y los PCEN, y estos después se articulan con lo que son los POI, ¿no? Aquí es básicamente eso, ¿no? Y aquí en esta fase
se identifican, se plantean cuáles son los indicadores para cada uno de estos objetivos estratégicos de los distintos instrumentos. Aquí se tiene que identificar que estos, como les comentaba, ¿no? Que estos indicadores aún no tienen la suficiente potencia, digamos, o precisión para medir cada uno de estos objetivos, ¿no? Porque hay algunos objetivos, como por ejemplo en el caso del PI, que están vinculados con algunos resultados iniciales, perdón, y después los resultados, antes, en otra literatura se le dicen inmediatos, tenemos lo que son resultados intermedios, que están más vinculados, o bien sean intermedios o finales con el PCN y los PDC, o bien sean los finales con los objetivos específicos del PN, ¿no? Entonces, aún no se cuenta con esa diferenciación en lo que es indicadores. Pero aquí la recomendación es, y con miras a que, como comentó un participante más temprano, es que tenemos que, en realidad estos planes, lo importante es que sean útiles, que sean válidos, que sirvan en la gestión. Entonces, aquí tenemos que indicar cuáles son los indicadores que más se ajustan para medirlo. Si no tenemos indicadores que son los más precisos, por eso seguimos usando los que más se ajustan. Si en algún momento se quiere formular un instrumento de planeamiento y no se tiene la información, usen los proxies como lo que se les llama, ¿no? Estos indicadores, ¿no? Que son son similares a o miden, los resultados que están vinculados con un objetivo. Los indicadores proxy, por ejemplo, son este tipo de indicadores que pueden sustituir o que tienen un comportamiento muy similar al indicador original y que no se tiene, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir de repente el PBI, suponiendo que no se tenga el trimestral, por decir, ¿no? Del año, pero se tiene consumo de energía a nivel de país de manera trimestral, si uno ve el comportamiento, las gráficas de lo que es consumo de energía y PBI son muy similares, se mueven de manera muy similar, muy particular. Entonces uno puede ir mirando y es un próximo que se comporta de una manera muy similar y permite de repente medir la actividad económica, ¿no? Y ver cómo se va a comportar, ¿no? Entonces en ese sentido se podrían usar los indicadores que más se ajusten. ¿Ya? Y aquí al momento de establecer estos objetivos es muy importante considerar cuáles son qué cosas he encontrado en la primera fase, en la fase 1, también qué hemos encontrado en la fase 2, ¿no? O qué nos hemos planteado en la fase 2. Porque no podemos haber encontrado, por ejemplo, una problemática, o de repente que no tengamos problemática o potencialidades relacionadas de repente por exagerar un poco, para que quede claro, para que la idea quede clara, ¿no? De repente temas de maricultura o temas vinculados con pesca, ¿no? Temas hidrobiológicos que están, digamos, de mar o de litoral, si estamos retirados, ¿no? de esa zona. Entonces, tiene que haber una coherencia en lo que estamos identificando en la fase 1, qué nos estamos planteando en la fase 2 para poder plantear bien los objetivos. Y en este sentido vamos a identificar en la fase 1 indicadores de temática, o vamos a identificar información de potencialidades que nos van a servir también para determinar cuáles son estos objetivos que vamos a plantear, ¿de acuerdo? Y también nos van a servir para plantear, porque al momento que hacemos los diagnósticos, vamos a plantear cuáles son las medidas que debemos tomar, ¿no? O cuáles son las causas que tenemos que abordar para poder mejorar esa situación en un territorio o en una población. Entonces, lo que vamos a ver en el diagnóstico también nos va a permitir para plantear cuáles son las acciones estratégicas a tomar, ¿no? Para el caso de los planes institucionales, eso ya está ya está determinado prácticamente. Porque ya sabemos que si nosotros queremos tratar de repente lo que es el impacto de algún proyecto sobre el medio ambiente, nosotros ya se sabe que tenemos que hacer concientización de la población, tenemos que hacer actividades de medición de los estándares de calidad ambiental,
entre otros, ¿no? Hay una serie de medidas que el sector, porque son los sectores quienes plantean esta cadena de resultados, ¿no? Entonces en ese sentido, si un gobierno regional va a tratar temas de educación o temas de agricultura, temas ambientales, tiene que mirar cuál es toda esa secuencia que se va a usar para poder atender, para poder brindar esos servicios. Hablando de planes estratégicos institucionales o POIs, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo eso, digamos que ya debería estar determinado, ¿no? Mal que bien, ya están determinados. Mientras que en los otros planes estratégicos territoriales, contamos con diagnósticos, lo cual no se maneja tanto a nivel de un PI, ¿no? Si bien ya se hace, por ejemplo, un PI puede tener una acción estratégica, ¿de acuerdo? No sé si aquí tenemos lo que es la acción estratégica que contribuye al objetivo. Entonces, esta acción estratégica está vinculada con un producto. No sé si hasta aquí me estoy dejando entender. Entonces, en ese sentido, esto ya está determinado ya está determinado por las entidades. ¿De acuerdo? Mientras que lo que se va a establecer a nivel de resultados de un PS salen de un diagnóstico territorial. ¿Ya? Después, con respecto a lo que es ya la fase 4, y ya con esto vamos terminando, cerrando, para pasar si tienen algunas consultas. Tenemos que el seguimiento es un proceso continuo y oportuno donde se analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes en general, ¿no? Comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado. Entonces aquí yo les hago una consulta. Aquí me gustaría hacerles una consulta. Por ejemplo, vamos a ver lo que es evaluación y después a lo mejor la consulta para hacer una diferenciación acá. La evaluación, por otro lado, es un análisis explicativo, integral y objetivo de la política nacional o plan que busca determinar su pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados esperados. La evaluación retroalimenta la formulación o actualización de las políticas nacionales, planes al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en evidencia. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿por qué basada en evidencia? Porque con la evaluación vamos mirando cómo, en realidad, si estas intervenciones van dando resultados, porque de repente no esa intervención que queremos copiar de otra realidad o no está dando resultados, entonces decimos ministerio, una reunión, tenemos que reajustar esto, ¿no? Tenemos que reajustar esta intervención o este servicio. Entonces, aquí les hago la consulta. ¿En dónde yo evaluaría lo que son las acciones estratégicas de un plan? Al momento de hacer, ¿dónde es más indispensable hacer ese análisis? ¿En el proceso de seguimiento o en el proceso de evaluación? ¿Ustedes qué creen? Siempre considerando que, ¿no?, el seguimiento es más, se hace por lo general en periodos de un año, ¿no? Que la evaluación se hace por periodos superiores. Ahí vamos viendo, vamos reflexionando un poco. La idea es ir aplicando, ¿no? Y pueden salir preguntas también al respecto, ¿no?, que ustedes tengan. A ver, la pregunta, la repito, claro, Cristian. Nosotros tenemos ahí dos procesos, tenemos el seguimiento y la evaluación, ¿no? Entonces, te dicen que aquí el seguimiento, que es un proceso continuo y oportuno, donde se analiza el avance en el cumplimiento de las políticas, el avance, y planes, comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado. La evaluación es un análisis explicativo, integral, objetivo de la política nacional o plan que busca determinar su pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados esperados, ¿no? Y ya quiere ver resultados. Entonces la pregunta es, si yo estoy evaluando acciones estratégicas, institucionales o territoriales, digamos, bien sean regionales, provinciales o distritales, ¿dónde pesan más? ¿Dónde tengo que hacer así acciones estratégicas? ¿Al momento de hacer seguimiento o al momento de hacer evaluación? Ya, a ver, nos dicen, muy bien. Doctor Carlos,
Podría participar Sí, directamente. Sí, Federico sí, Moscoso. claro. Mm, ¿Qué tal, eh, Federico? Mire, yo yo tengo tengo, una duda, hay una duda, doctor. Cuando hablamos del seguimiento, las acciones estratégicas se tienen que hacer en el seguimiento para dar cumplimiento a, a todo un resultado que se tiene que lograr. En ese ajá, entender, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un seguimiento, una, cuando está fallando algo en el que estamos haciendo un seguimiento, o tenemos que hacer una acción estratégica de una retroalimentación, ¿no? ¿Dónde está fallando? Y de inmediato corregimos ese aspecto, ¿no? así En es, cambio, en la evaluación no podemos hacer eso, sino en la etapa de así es. seguimiento tenemos que hacer la acción estratégica que corresponde para corregir algún error que hubiera, ¿no? Por ejemplo, y yo le pongo De un acuerdo, ejemplo de justo, acá. justo lo mismo. Ahí mira, justo, si me permite, Federico, es lo mismo que aquí van comentando, lo que comenta Juan. Algunos colegas van también diciendo que es en evaluación, porque se entiende también que las acciones también se pasan por acciones estratégicas o intervenciones, pero ojo que la pregunta va un poquito más dirigida a dónde se necesita más, ¿no? Sobre todo hay una evaluación que es a la implementación, que es casi muy parecida a lo que es el seguimiento, ¿no? Y de acuerdo, muy de acuerdo, ahí, hasta ahí, hasta ese punto, Federico. No sé, ¿algo más quieres comentarnos? Creo que también Sí, ustedes doctor. también. Doctor, Adelante, tengo adelante. un poquito de experiencia dentro de esto. Por ejemplo, Perfecto. tenemos un plan estratégico institucional para construir un hospital, por ejemplo, ¿no? No se llegó a concluir ese hospital por falta de hacer un seguimiento a ese plan y no se logró hacer ninguna acción estratégica y hasta hoy no se dio cumplimiento a esa obra, ¿no? Imagínense qué falta nos hace hacer el seguimiento. Es un punto importante hacer el seguimiento para lograr lo deseado, ¿no? Lo que se quiere. Entonces, para mí son puntos importantes que uno se tiene que actualizar en estos conceptos y dentro del seguimiento, doctor, yo justamente quería preguntarle a usted, debe haber en el seguimiento los controles y debe haber el control previo cuando para ejecutar de inmediato la obra o el control concurrente que debe estar dentro del seguimiento propiamente dicho y el control Sí, posterior, ¿no? Entonces, eso debía estar relacionado, no sé, dentro de la fase 4, ¿no? sí, por supuesto. Sobre todo el concurrente que se hace de manera inmediata, ¿no? Y sin necesidad de poder coordinar previamente, ¿no? Y sí, todos vamos en el mismo sentido, pero es más en el seguimiento, ¿no? Poder, en el seguimiento, bien como lo comentó Federico y todas las participantes. Y aquí nos comenta, por ejemplo, yo pienso que se realice en el seguimiento, nos dice Juan Santillán, porque todo este proceso conlleva la evaluación, no solo para los resultados, sino para la retroalimentación. Y lo mismo que todos estamos en ese sentido. Gracias por las participaciones. Gracias, Federico, también, y muy de acuerdo. Y qué bueno también contar, digamos, con colegas, ¿no? Pues somos colegas, bien alumnos, alumnas, colegas, que también van teniendo sus experiencias. Es muy importante y es enriquecedor, ¿no? Porque estos espacios se presentan también, ¿no? Si bien son aulas, para poder un poco conocer experiencias y en el marco de digamos, de la teoría, y ir planteando algunas situaciones de mejora también, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y comentando respecto a lo que es las sesiones estratégicas, con respecto a la pregunta que les había hecho, siempre tengan en cuenta que las sesiones estratégicas son esos medios, el cómo vamos a llegar a los objetivos. Entonces, ahí tener en cuenta que los objetivos de un plan institucional tienen que ser, son un poco más acotados, mientras que los de los planes territoriales, y los planes institucionales o también los sectoriales, ¿no? Porque son temáticas más de una entidad que se dedica a ciertos temas especiales, son los sectores, mientras que los otros están más vinculados con temáticas generales, entonces esas acciones estratégicas de una temática, de un sector, un plan institucional van a estar más acotadas también, ¿no? Mientras que las del territorial son un poco más amplias en el marco de sus objetivos. Y bueno, y eso sería todo por hoy, porque creo que, a ver, estamos con la hora, sí, ya que en estos días los he tenido un poquito más de la hora, creo que ya vamos a cerrar.
Vamos a cerrar por casi puntual. Y bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa, si hay algunas consultas adicionales, por favor me escriben ya con la señorita Johanna o por medio de la plataforma. Y no sé, aprovecho para Johanna, una consulta. Vamos a tener la evaluación después de la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Sí, después de la cuarta clase es la evaluación de la mitad del módulo. Ya, perfecto, perfecto. No pedir de todas maneras, ya dejando ir identificando cuáles son los puntos que que me interesa, o las lecturas que me interesa que conozcan sobre todo, las cuales deben reforzar. Bueno, pues sin más, muchas gracias por su participación. Les deseo a todos buenas noches y nos estamos viendo el sábado. Nos estamos viendo en la siguiente sesión de cadena de resultados. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy Gracias. buenas noches. Pásenlo bien.